Hola, ¿cómo están? Bueno, ante todo me voy a presentar y voy a presentar a la fundación que organiza este curso de introducción al estudio de la Constitución. Mi nombre es Orlando Lita, soy abogado, soy el fundador y actual presidente de la Fundación Libremente. La Fundación Libremente nace en el año 2008, principios del 2008. Y hacemos hincapié en temas educativos, es decir, nosotros hacemos foco en la educación, específicamente en la educación no formal, a través de distintos espacios de aprendizaje, que van desde el canto, desde el deporte, cursos, conferencias, seminarios. En este caso es un curso. El eje sobre el cual nosotros nos movemos es sobre la base del valor de la libertad, porque lo consideramos el valor más importante y más preciado que tiene un ser humano. Y en esa línea organizamos este curso con el prestigioso constitucionalista, el doctor Daniel Sapsay, con el cual ya hemos organizado alguna otra actividad en años anteriores. Bien, ¿por qué hacemos este curso? Porque entendemos que la Constitución Nacional recurrentemente es violada y la gente ignora su violación. Hay un gran desconocimiento sobre la Constitución Nacional y es nuestro interés que haya una mejor formación cívica, una mejor formación ciudadana en quienes habitamos este país y especialmente en los chicos, en los más jóvenes. Los destinatarios de este curso van a ser todos, la gente, el público en general, pero nuestro propósito es que esté dirigido y que a las escuelas, para que las escuelas lo puedan canalizar a través de las materias acordes, a donde pueden vehiculizar la enseñanza de la Constitución. La Constitución Nacional, cuyo mentor ha sido Juan Bautista Alberdi, este gran intelectual que tuvo la Argentina y cada vez es menos estudiado. Alberdi decía: la omnipotencia del Estado es la negación de la libertad individual. Y esto, chicos, y a ustedes me dirijo especialmente, es cuando el Estado va avasallando las libertades individuales y el ciudadano, el habitante común, lo va ignorando, porque tiene internalizado otros principios que a través de los años se le fueron inculcando de manera errónea. Y esa es nuestra intención, enseñar la Constitución como corresponde. Bien, este curso con Daniel tiene una temática que va desde los principios del constitucionalismo. ¿Qué es el constitucionalismo? Un concepto, los fines, los distintos tipos de constituciones que hay, hasta desembocar en la Constitución Nacional. ¿Cuáles fueron las fuentes de la Constitución Nacional? ¿Cómo se divide la Constitución Nacional? En su preámbulo, en su primer parte, Declaración de Derechos y Garantías, que es allí donde está el espíritu de la Constitución, que establece nuestra forma de vivir, donde están plasmadas nuestras libertades. Y la segunda parte, que es la organización del Estado, la división de los poderes. Y queremos que esto, si se aprende bien, básicamente como lo vamos a enseñar a través de las clases de Daniel Sapsay, debe estar en el ADN de todo argentino. Y para que pongan como eje en su vida la libertad como proyecto de vida. Bien, la modalidad de este curso va a ser en 4 módulos que los va a desarrollar el doctor Daniel Sapsay, con una temática que ustedes ahora lo podrán observar a través de la próxima placa, y van a ser módulos de unos 20 minutos cada uno. Luego de ello, como epílogo, va a haber un diálogo final entre el doctor Sapsay y yo que no excederá de los 10 minutos. Bueno, gente en general, público en general, chicos en particular, espero que disfruten de este curso y sea una herramienta útil para la formación cívica de ustedes.
días a todos. En esta oportunidad empezaremos un ciclo donde hablaremos del constitucionalismo, de la Constitución, los derechos y garantías. Nos referiremos a nuestra Constitución. Este primer capítulo es dedicado al constitucionalismo. Constitucionalismo ha sido un movimiento de ideas que aparece en el siglo XVIII y que está fundamentalmente representado por tres grandes autores franceses, Montesquieu, Rousseau y Voltaire. Ellos integran el movimiento iluminista, el iluminismo, que la misma palabra refiere a lo que se pretendía. Iluminismo quiere decir luz, iluminar. Era iluminar aquello que había permanecido en la oscuridad como producto de tantos siglos de monarquía absoluta, de régimen opresivo, de régimen donde no existía ningún espacio para la libertad de las personas. Desde este concepto, lo que se busca en lo institucional es el logro de un gobierno limitado. Y para obtener ese fin, hacía falta poner en marcha todo un sistema en donde sus distintos elementos están íntimamente relacionados y, además de tratarse de cuestiones de tipo sustantivo, como se organizaba el poder, por ejemplo, encontramos valores y principios que se unen a esos contenidos. Tal vez para empezar, el primero tiene que ver con quién ejerce el poder. En la monarquía absoluta, el soberano es el titular de la soberanía. Soberano porque en él se reúnen todos los atributos del poder. Bodin fue el gran autor en los libros sobre la República que fundó y justificó por qué esto debía ser así. Y eso fue lo que había dado nacimiento a los estados nacionales. Pero con el cambio de concepción, la soberanía se traslada del soberano al pueblo, el pueblo que es el que elige, es el elector. ¿Por qué? Porque el pueblo va a ser el que, a través de su pronunciamiento, con una herramienta bien concreta, el voto, el sufragio, va a elegir a los gobernantes, que son aquellos que los van a representar, y de ese modo serán los que expresen su voluntad al momento de tomar las decisiones. Fíjense qué modificación fundamental, qué círculo copernicano, se da vuelta la situación anterior y cuando solo una persona era la que ejercitaba el poder, sin que existiera ningún otro espacio, lo que propone el constitucionalismo es que los que componen la comunidad son los titulares de la soberanía y son ellos como tales los que a través del sufragio van a decidir quién los va a gobernar. El segundo aspecto básico tiene que ver con los derechos. Durante la monarquía absoluta existía el soberano y los súbditos. Esto quiere decir que a los súbditos no se les reconocía ningún derecho. Si en algunos momentos del largo tránsito el monarca se vio obligado a hacer concesiones, solo las hacía para un determinado grupo y era un acto gracioso, era una concesión. De ninguna manera esto implicaba que les reconocía la titularidad de derechos. Ya que hablamos de titularidad de derechos, para el constitucionalismo, las personas somos titulares de derechos, es decir, estos nos pertenecen por nuestra calidad de personas, del mismo modo que nuestra cabeza, nuestro tronco y nuestras extremidades. Las autoridades deben hacer lo necesario para que se respeten esos derechos, para que no sean violados. Pero no es una concesión graciosa a través de la cual nosotros tenemos esas potestades fundamentales que nos permiten llevar a cabo nuestro programa de vida, empezando por la misma vida, que es el primer gran derecho. Pero luego el derecho de ejercer una industria lícita, que es el comercio, el derecho de profesar un culto, el derecho a la educación, el derecho al trabajo,
el derecho a la libre expresión de las ideas o libertad de prensa, que es una de las más importantes para la construcción de un sistema democrático, junto a muchos otros. Nosotros estos derechos los tenemos en nuestra Constitución, enumerados en el artículo 14. Esta extraordinaria invención hace que las personas toman el volumen de un concepto de dignidad. Son ellas las que, al menos en la teoría, van a conducir el timón de la sociedad, que si bien van a estar representados por otros, son ellos los que los eligen y por lo tanto la voluntad de esos otros después les va a ser atribuida a ellos, pero con una cantidad de límites que vamos a ver a continuación. En primer lugar, la organización del poder. La organización del poder se da conforme al principio de separación de poderes. Este principio de separación de poderes fue un invento genial de Montesquieu, uno de los 3 autores franceses que yo les enumeré. También John Locke, otro gran autor del constitucionalismo, pero en el caso del inglés, había hablado de separación de poderes. Pero el modo como lo explica Montesquieu tiene una perfección enorme porque tiene que ver fundamentalmente con el control en el ejercicio de los órganos del Estado. Son 3, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos tiene una esfera de competencia, digamos que es una primera distribución por funciones, pero no es esta distribución por funciones que ya otros pensadores las habían pensado en el pasado, lo que le interesaba a Montesquieu. Lo que le interesaba era el control en el ejercicio del poder. Entonces, a esa esfera de competencias propias que se le atribuían al legislativo, al ejecutivo y al judicial, se verían reforzadas por una suerte de plus, es decir, facultades de control sobre los otros 2 poderes y así recíprocamente. Por ejemplo, el poder legislativo tiene la facultad de dictar lo que llamamos las normas generales y abstractas, que son las leyes, pero asimismo controla al poder ejecutivo cuando a través de la ley de presupuesto, denominada ley de leyes, establece cuáles van a ser las partidas de dinero que van a ser dirigidas al Poder Ejecutivo para llevar a cabo una cantidad de actividades que en el presupuesto aparecen repartidas por poder, por repartición, por ente descentralizado, etcétera, etcétera. Es decir, básicamente es como un mini programa anual, presupuesto que es anual, al establecer cuánto dinero le debe a cada poder, a su vez, cada partida dentro de cada poder, a dónde debe ir dirigida, qué órgano interno debe ir dirigida. Y por último, para llevar a cabo qué tipo de actividad, qué tipo de labor, armó, de hecho, un pequeño programa. Luego el Ejecutivo va a tener que seguir ese guión para cumplir con el marco de la ley de presupuesto que estableció el Poder Legislativo y de esa manera la actividad del Ejecutivo queda enmarcada, queda controlada. ¿Cómo controla el Legislativo a su vez al Judicial? Es muy fácil, es el que está encargado de dictar la ley de organización de la justicia. Es decir, va a establecer cuántos juzgados, cuántas instancias judiciales, va a establecer los códigos de procedimientos para precisamente las reglas de acceso a la justicia en cada una de las materias, civil, comercial, penal, etc. Y ese, fíjense que es un control enorme sobre la justicia porque la organiza. ¿Y cómo controla el Ejecutivo al Legislativo? Y lo controla a través de una cantidad de facultades que tienen que ver con el proceso de formación de leyes. Por ejemplo, la posibilidad de presentar proyectos de leyes en cualquiera de las 2 cámaras que toman estado parlamentario, es decir, tienen que ser obligatoriamente tratados, analizados por las cámaras. Esto no quiere decir que estén obligados a transformarlos en leyes, no,
deben ocuparse, deben elaborar y analizar los despachos para decidir si se van a convertir en leyes o no. Pero esto pone al Ejecutivo a paridad con los legisladores, que son también los que tienen facultad, obviamente, de presentar iniciativas de leyes. El Ejecutivo, a su vez, es que convoca a sesiones extraordinarias, cuando el periodo de sesiones ordinarias ya ha concluido. Y al hacerlo, a su vez, establece el orden del día, los temas que serán tratados en esas sesiones extraordinarias. Y el Ejecutivo, ¿cómo controla al Poder Judicial? Por ejemplo, a través de la designación de los magistrados, que es una facultad del Ejecutivo, que luego se ve completada con el acuerdo que debe dar el Senado, la Cámara Alta, para que se perfeccione el nombramiento o designación de un juez o magistrado. Esa también, como pueden ver, es una facultad de control que tiene el Ejecutivo sobre el Judicial. ¿Y el Judicial cómo controla a los otros poderes? El Poder Judicial es un poder de control con todas las sentencias que dicta. ¿Por qué? Porque las sentencias van determinando el alcance de las normas. Es decir, frente a cada uno de los casos concretos que sean sometidos a la decisión de los jueces, lo que se llaman las causas, lo que los jueces tomen como decisión es la conversión de la ley general en una ley particular. Por ejemplo, si en un juicio por desalojo un juez toma la decisión de que efectivamente por falta de pago un locatario debe ser desalojado en base a las circunstancias que él va a valorar, en realidad está interpretando la Ley General de Alquileres y al hacerlo está transformando esa ley en una norma particular que es la que se va a aplicar a través de la sentencia a ese caso en particular. Yo les acabo de dar meros ejemplos, hay muchísimos más, es simplemente para tratar de que se entienda cómo funciona este mecanismo tan peculiar, pero que se ha desarrollado como una de las formas más eficaces en la historia del poder para precisamente controlarlo. Otro aspecto fundamental tiene que ver con el carácter temporario de los mandatos de los titulares de los poderes políticos, presidente y legisladores. En la monarquía absoluta, como bien lo saben, no había plazo para el tiempo en que el monarca gobernaba. Gobernaba mientras gozara de buena salud o no fuera depuesto por algún grupo adverso. Además, él formaba parte de una dinastía monárquica y esa dinastía también se perpetuaba en el poder mientras la voluntad divina fuera favorable a que esto sucediera así. No olvidemos que el monarca gobernaba por gracia de Dios, por eso no era responsable ante los hombres y respondía solo ante Dios. Es un lindo mecanismo para lavarse las manos, ¿no es cierto?, para hacer una pequeña chanza. En democracia, en cambio, el principio de responsabilidad es la clave. Quien gobierna es responsable por los actos de gobierno. Y además lo hace por un plazo previamente establecido que está contemplado en la Constitución. En nuestro caso, por ejemplo, el presidente, como ustedes saben, gobierna durante 4 años, su mandato, los mandatos de los legisladores, los diputados 4 años, los senadores 6 años. Es decir, se trata de que no se produzca la eternización en el ejercicio del poder, que es otra forma de limitación del poder. Toda esta construcción lleva a la creación de un sistema que se conoce con el nombre de Estado de Derecho y que ustedes deben haber escuchado hablar muchísimas veces. El Estado de Derecho está demostrando con la mera expresión a qué se refiere. Estado y derecho. Estado quiere decir los que gobiernan. Derecho es el marco jurídico previo al acceso al poder de los que gobiernan, de modo de determinar las acciones de aquellos que gobiernan por marcos jurídicos que previamente han estado establecidos y que se expresan en la Constitución, en las leyes de la nación, en las distintas disposiciones que tienen que ver con el funcionamiento
de los órganos del Estado y de sus titulares. Es lo que en otras palabras también se conoce con el nombre del imperio de la ley. En un sistema democrático consumado, donde la república es una realidad, todos los actos que efectúan los gobernantes son previsibles. ¿Por qué son previsibles? Porque ya aparecen las modalidades a través de las cuales esos actos tienen que concretarse en normas jurídicas, constitucionales, legales. Y eso funda otro principio fundamental, el principio de seguridad jurídica, que ¿qué nos aporta como un elemento básico? La seguridad jurídica es la previsibilidad. En la medida en que existen esos marcos jurídicos que yo conozco, que además los gobernantes respetan, y de ese modo se va dando una suerte de continuo en donde sin solución de continuidad, valga la redundancia, los actos se van a ir concretando de determinada manera. Yo puedo organizar mi programa de vida con seguridad. ¿Por qué? Porque sé qué es lo que básicamente va a pasar. Por supuesto que nada es un mecanismo de relojería, pueden existir vicisitudes que modifiquen ciertas circunstancias. Pero la base, los elementos fundamentales, ya están predeterminados en las normas y en la conducta de los gobernantes, y como una suerte de círculo virtuoso, cuando los gobernantes respetan la ley, los gobernados también. Porque cuando los primeros, que son los elegidos para precisamente cumplir con las magistraturas estatales, dan el ejemplo, los que somos gobernados tenemos necesariamente que seguir ese ejemplo, pero además, cuando no lo hacemos, se producen premios y castigos. En nuestra responsabilidad por haber incumplido un marco jurídico nos va a llevar a hacernos responsables y por lo tanto mereceremos una sanción. Como ustedes pueden ver, eso también hace a la previsibilidad, es como un camino ya preestablecido. Como así también esto ocurre en el modo como se van sucediendo los gobernantes, lo que se llama la evolución institucional de un país. En los Estados Unidos de Norteamérica han tenido una evolución que desde la sanción de la Constitución de ese país en 1787, que se conoce como Constitución de Filadelfia por la ciudad en donde tuvo lugar la Convención Constituyente que la elaboró, y que estableció 4 años para el mandato del presidente de la República, en lo sucesivo, cada sucesión se fue dando de manera exactamente como la Constitución lo había previsto. Es decir, los numerosos presidentes que a lo largo de más de 2 siglos se fueron sucediendo, siempre fueron electos del modo como la Constitución lo determina, por el sufragio universal con un sistema de voto indirecto, e inclusive el día previsto en la Constitución, las elecciones en ese país, las elecciones generales, tienen lugar el primer martes de noviembre, y hasta el día de hoy esto sucede así. Cuando esa evolución natural coincide con lo que las normas dicen, y las sucesiones en el ejercicio del poder son algo totalmente previsto e inconcebible que se produzca de otra manera, las sociedades evolucionan y se desarrollan en el sentido más amplio de la palabra, tanto en lo económico, como en lo social, en lo humano, y de ese modo el sistema democrático republicano se confirma como aquel que es el pasaporte para la mayor posibilidad de lograr el bienestar general. Y las pruebas al canto, nada más que observar las naciones del planeta, los estados, que han adoptado la forma republicana representativa conforme a las reglas del constitucionalismo que de manera muy abreviada y a vuelo de pájaro yo les he tratado de transmitir, son aquellas que se encuentran a la vanguardia en todos los órdenes de la vida. Así que
no se trata exclusivamente de algo de lo que nos enamoremos porque nos gusta votar, porque nos gusta que los mandatos no se eternicen, porque nos gusta que vivamos en el mundo del derecho. No, porque nos gusta tener un sistema de gobierno que nos garantice el mayor desarrollo. Y en la cumbre de todo esto hay un instrumento clave que es la Constitución. Pero de eso nos vamos a ocupar en el próximo capítulo. En este segundo capítulo nos ocuparemos de desarrollar el aspecto o elemento fundamental del constitucionalismo, la Constitución, valga la redundancia, que no por casualidad es la palabra que da nacimiento al término constitucionalismo. Se trata de un documento fundacional en el que los miembros de una comunidad deciden organizarse y así elaborar un instrumento básico que va a regir las relaciones de todas las personas, como así también la de ellas con el Estado, y las que se desarrollan entre los distintos órganos que integran el gobierno de esa comunidad. Y por su orden de jerarquía, todas las demás normas y actos que se dicten en consecuencia deberán fundarse en esa Constitución. Es decir, necesariamente tendrán que estar de conformidad con lo que la Constitución determina, no podrán contradecirla. De lo contrario serán inconstitucionales porque saldrán de la base que dicta la posibilidad de que tengan lugar en esa determinada comunidad conforme a ese ordenamiento jurídico. Pero toda norma fundamental es una constitución. Para el constitucionalismo no lo es. Tiene que tener ciertos contenidos, aquellos que nosotros enumeramos en el capítulo anterior. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es la gran creación de la Revolución Francesa de 1789, donde aparece por primera vez una declaración donde se contemplan los derechos más fundamentales de la persona humana. En el artículo 16 da la pauta de cuál debe ser básicamente ese contenido. Allí dice: una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Acá tenemos las dos partes, la parte dogmática, que es la que contempla los derechos, los principios fundamentales y las garantías, que son los mecanismos que nos aseguran la protección de los derechos, y por el otro, la organización de los poderes, que tiene que hacerse conforme al principio de separación de poderes que enunciamos en nuestro capítulo anterior. Cuando hablamos de principios nos referimos, por ejemplo, al principio de legalidad. Hay ciertos actos que solo pueden ser establecidos por ley, como es la creación de impuestos o el establecimiento de delitos, entre muchos otros. Como los derechos no son absolutos, pueden estar limitados. Así lo dice la Constitución nuestra en el artículo 14, cuando dice que todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio. Pero a su vez en el artículo 28 dice que estas leyes no deben alterar a dichos derechos. Es decir, hay ciertos aspectos fundamentales que las leyes no se pueden apartar al reglamentarlos. Por lo tanto, esas limitaciones deben ser razonables. Nosotros vivimos precisamente en una emergencia producto de la pandemia del COVID-19 y se nos han impuesto una cantidad de limitaciones en aras de la protección del derecho a la salud, lo que podría decirse la materia de la salubridad pública. Y entonces el poder de policía, que es el poder de regulación que tienen los órganos políticos del Estado, por un lado el Congreso cuando dicta normas que limitan determinados derechos en aras de una finalidad superior,
o el Poder Ejecutivo cuando aplica las políticas. Pero tiene que haber una proporcionalidad entre los medios que se pongan en marcha y los fines que se persigan. En el caso nuestro del COVID, el establecimiento de una limitación que tenga que ver, por ejemplo, con una desnaturalización total de la posibilidad de transitar, es decir, que no quede ningún espacio para el tránsito de las personas, la circulación, ni siquiera en aras de satisfacer las necesidades en materia de salud, como por ejemplo concurrir a un establecimiento hospitalario. Eso es absolutamente arbitrario, eso desborda el límite de la razonabilidad y por lo tanto cae dentro de una situación que se escapa del ámbito constitucional. La Constitución entonces es una constitución del constitucionalismo, tiene que tener esas dos partes, tiene que estar inspirada en esos principios. Solo hablé de algunos, por supuesto que hay muchos otros, pero no es lo que ahora interesa, porque el analizar todos los principios, inclusive es lo que hacen a la mejor interpretación de la Constitución, es para personas del ámbito del derecho, no para una difusión del contenido del derecho. En lo relacionado con la organización del poder es fundamental tener en cuenta que toda Constitución tiene que aspirar a construir un poder limitado para respetar y asegurar la garantía de los derechos y la libertad plena de los miembros de la comunidad. Es importante tener en cuenta que se debe impedir la perpetuación en el ejercicio del poder. Por lo tanto, en materia de reelegibilidad de aquellos que ocupan los poderes políticos, el Ejecutivo y el Legislativo, tiene que estar limitado para que no se dé esa perpetuación que siempre viene de la mano de un abuso de poder y por lo tanto poco a poco de una destrucción de los derechos de los miembros de esa comunidad donde se produce esa perpetuación en el ejercicio del poder. La Constitución, con sus principios, con sus derechos, con sus garantías, tiene a su vez una clasificación que nos permite entender mejor cómo opera una Constitución. Esa clasificación tiene que dar distintos criterios para la diferenciación. Por ejemplo, entre constituciones democráticas y autoritarias. Las constituciones democráticas son precisamente aquellas que, como la nuestra, aseguran un amplio catálogo de derechos, inclusive con un rango amplísimo, porque también se reconocen los derechos implícitos, que surgen de la forma representativa de gobierno, independientemente de que estén nominados. Solo la forma democrática representativa de gobierno por sí misma suscita derechos que muchas veces se presentan por las distintas relaciones que van surgiendo dentro de una sociedad y que requieren de el respeto de más derechos. Supongan ustedes todos los derechos que se derivan del campo de la informática, de la globalización, no estaban previstos porque eran relaciones impensables para cuando las constituciones fueron elaboradas. Pero eso no quita que los derechos que se derivan de ellas no sean también implícitos y por lo tanto, en materia de libertad de expresión, que es una libertad tan importante, la posibilidad de expresar nuestras ideas por cualquier medio sin censura previa, y que en un principio era la libertad de prensa, porque el único medio de comunicación era la prensa escrita, hoy, con el devenir del tiempo, ha sido absolutamente trasladado a otros medios. Por ejemplo, hoy todo lo que implica el fenómeno de Internet, el fenómeno virtual. Y esos derechos no están expresamente contemplados en la Constitución Nacional, pero se derivan de la forma republicana del gobierno y de la soberanía del pueblo. Entonces, conforme a lo que dice nuestro artículo 33, también deben estar asegurados a todos los habitantes. Es importante tener en cuenta, aunque luego vendremos sobre esto, que en materia de fuentes de derechos, de dónde surgen de la Constitución, surgen de tratados internacionales sobre derechos humanos, y que nuestra Constitución, cuando reforma en el 94, tiene un catálogo muy importante. Eso también lo veremos más adelante. Entonces,
Las constituciones democráticas son aquellas que reconocen estos contenidos y que tienen amplias enumeraciones de derechos, pero a su vez que reconocen el principio de separación de poderes, es decir, un poder distribuido y contemplado entre distintos titulares. Las autoritarias, en cambio, que para el constitucionalismo no son constituciones, no reconocen ni lo uno ni lo otro, simplemente lo que en definitiva realmente establecen es el ejercicio del poder por parte de un solo titular, sea este un monarca, sea un órgano, sea una determinada entidad, no importa, es un poder concentrado en una sola mano y donde la garantía de los derechos también desaparece. Luego hay una segunda clasificación que es la diferencia entre formales y materiales. La constitución formal es aquella que está encerrada en una hoja de papel, como decía Sieyès, que fue un gran pensador del enciclopedismo. Pero además de esta constitución hoja de papel, que es precisamente el ejemplar al que nosotros consultamos, aparece la constitución material. ¿Qué es la constitución material? Es aquella que se da en la realidad de los hechos. ¿De qué manera impacta el cumplimiento de la Constitución en los comportamientos de las personas, tanto gobernantes como gobernados? ¿Es respetada o no es respetada? Podemos hacer la prueba de un espejo, es decir, poner a la Constitución a prueba de los comportamientos de la sociedad y entonces sacar las conclusiones hasta qué punto esta Constitución formal, la hoja de papel, rige, o por el contrario es una mera hoja de papel, meramente nominal, pero que en los hechos no es la que regula las relaciones entre las personas. En una democracia consolidada, esa relación debe ser lo más perfecta posible. Es decir, normas y hechos, los contenidos jurídicos y los comportamientos deben ser lo más equivalentes posibles. Si no, evidentemente ha quedado desplazada la Constitución formal. Además de esto, es importante tener en cuenta que aún en una sociedad en la que se cumple regularmente una Constitución, hay una cantidad de otros contenidos que provienen de las costumbres. Por ejemplo, en el funcionamiento del Parlamento hay muchos aspectos que se regulan por los hábitos que se han ido sumando a lo largo del tiempo. Una tercera clasificación apunta a la facilidad con que una Constitución puede ser modificada y las divide en rígidas y en flexibles. Las constituciones rígidas son aquellas que para su modificación requieren de un procedimiento diferente del que prevé ella misma para la sanción de las leyes. En cambio, las constituciones flexibles son aquellas que se modifican del mismo modo como se modifica una ley común. Nuestra Constitución es una Constitución rígida porque en su artículo 30 establece una cantidad de pasos para que pueda ser reformada. En primer lugar, en el Congreso se declara la necesidad de la reforma, para eso se necesitan los 2/3 de los miembros de cada una de las cámaras consideradas separadamente, y luego se convoca una convención constituyente cuyos miembros son elegidos por el sufragio universal, y va a ser esta convención constituyente la que va a elaborar esa reforma. Son distintos pasos que demuestran una rigidez que ni de lejos es necesaria para lograr la sanción de una norma. Otra clasificación, las diferencias entre escritas y no escritas. Esto no quiere decir que las que no son escritas no sean el producto de una elaboración en papel, una norma.
Lo que pasa es que se trata de saber si la Constitución está condensada en un cuerpo solo, como codificada, que es el caso de nuestra Constitución, entonces es considerada escrita, o si por el contrario está dispersa en un número importante de normas que se ocupan, por ejemplo, del reconocimiento de los derechos, que se ocupan del modo como se organiza el poder, entre otras características. La mayoría aplastante de las constituciones de las democracias modernas son las del primer tipo, las escritas, entre las cuales se encuentra la Constitución argentina. Las no escritas solo encontramos dos casos: el Reino Unido de Gran Bretaña, en el cual encontramos desde la Carta Magna de 1215 hasta una cantidad de otras normas, como el Bill of Rights, que es la Declaración de Derechos, el modo de organización del Parlamento, etcétera, etcétera, etcétera. De manera esparcida, ese número de documentos integra una Constitución, la Constitución del Estado del Reino Británico. El otro ejemplo es el Estado de Israel, donde ocurre algo parecido, y donde muchos de los contenidos surgen inclusive de la Biblia. Después son normas específicas para regular tanto los aspectos dogmáticos como los aspectos orgánicos, que tienen que ver con precisamente la organización del poder. La última clasificación que queremos tratar, las diferencias según el modo de técnica legislativa que han empleado para el desarrollo de sus contenidos. Muy detallista o, por el contrario, sumamente sintético. Si es muy detallista, van a ser las constituciones reglamentarias. Si en cambio es muy sintético, se tratará de constituciones de otro tipo, es decir, de aquellas que lo que aspiran es a establecer grandes reglas muy genéricas, muy sintéticas, que se pretenden que duren mucho en el tiempo, de modo que no envejezcan con un exceso de reglamentarismo. Nuestra Constitución, después de la reforma del 94, se ubica mucho más dentro de la segunda clasificación, es decir, de constituciones reglamentarias o analíticas, que dentro de las sintéticas o genéricas, por el número de cláusulas, por la magnitud de muchas de ellas, por ejemplo en materia impositiva, por ejemplo en materias vinculadas con el desarrollo, que por el detallismo en sí mismo. Es importante tener en cuenta que la mayoría también aplastante de las constituciones del mundo se ven precedidas por una suerte de introducción que se conoce con el nombre del preámbulo. En el caso del nuestro, se inicia como nos, los representantes del pueblo de la nación argentina, constituidos en convención constituyente, para precisamente lograr una cantidad de objetivos entre los que hablan de la paz, de la unión. Pero fíjense que en materia institucional hay uno solo, el de afianzar a la justicia. Constituyente originario, que es aquel que elaboró la Constitución, el Congreso Constituyente que se reunió en Santa Fe en 1853, tuvo una seria conciencia de que la consolidación de una justicia independiente iba a ser algo complejo para la nación argentina, y no por casualidad entonces lo expresó como una gran finalidad ya en el preámbulo de la Constitución: afianzar a la justicia. Y cuánta razón tenía, porque hasta el día de hoy, si hay una asignatura pendiente, es precisamente la de contar con una justicia independiente, una justicia que asegure el equilibrio de esa balanza, que es el símbolo precisamente de esa figura que sostiene una balanza, que tiene un antifaz, o mejor dicho, un pañuelo que le tapa los ojos, porque debe actuar de manera regulada solo por los principios de justicia, valga la redundancia, de manera objetiva, de manera equitativa y sin tener en cuenta de manera inigualitaria determinadas circunstancias particulares que hacen a las personas. Tiene que ser equidistante de las pasiones y de las subjetividades para ubicarse
en un imperio que se desentienda de las pasiones y administre justicia de esa manera equitativa y equidistante. Entonces, cuando en un sistema de Estado de Derecho se logra que ese elemento básico, que es la Constitución, esa norma fundamental que importa la organización nacional de ese Estado que ha querido darse sus propias normas, entonces se llega al estadio de la consolidación democrática. Y va a ser además la justicia la que va a establecer en los conflictos que puedan suscitarse y que accedan a los tribunales, cuando una norma se aleja de la Constitución, por lo tanto afecta derechos fundamentales y como consecuencia debe ser declarada por ende inconstitucional. Nuestro tercer capítulo de este pequeño curso de introducción a la Constitución lo dedicaremos a los derechos, es decir, la parte dogmática de la Constitución. Los derechos son las grandes potestades que nos permiten llevar a cabo nuestro programa de vida, es decir, comenzando precisamente por nuestra existencia, la protección a la vida. Pero luego, cada uno de esos derechos son distintos caminos que nos permiten desarrollarnos. Entonces, por eso, como decíamos antes, el protagonismo de la persona humana a través de sus derechos, como algo que le pertenece del mismo modo que su cabeza, su tronco y sus extremidades, y respecto de los cuales el cometido del gobierno, que debe ser limitado, es lograr el mayor respeto, la mayor garantía de esos derechos, se erige en uno de los contenidos, sino el contenido que debe gozar de la mayor protección. Por eso vamos a ver que cada una de las etapas del constitucionalismo se ve acompañada del surgimiento en la protección de una categoría de derechos. Y eso lo podemos ver a través de una suerte de subsistema que se proyecta en 3 etapas, y en cada uno de esos subsistemas encontramos que una categoría de derechos se ensambla con un valor fundamental que es el que se persigue a través de la protección de los mismos, un modelo de Estado de determinadas características y una forma de garantía, es decir, de garantizar el gozo de los derechos, de protegerlos frente a situaciones precisamente de riesgo para el pleno ejercicio de los mismos. Es importante tener en cuenta que en el constitucionalismo el avance en nuevos contenidos no implica la negación de los anteriores, sino que lo anterior se constituye en una base que es como una suerte de umbral al que se le van agregando los nuevos contenidos que van a ir apareciendo. Y en ese sentido, en aras de lograr una mayor protección de derechos y un mayor control para que eso sea posible. Por ello, desde el constitucionalismo clásico, que es la primera etapa, en adelante vamos a ver que todo lo nuevo tiene que ver o bien con nuevas modalidades de control, fundamentalmente nuevos organismos, como por ejemplo la Auditoría General de la Nación, el Defensor del Pueblo, el Ministerio Público, entre otros, y mayor cantidad de derechos a través de nuevas categorías. Porque, en definitiva, a mayor fortalecimiento en la defensa de derechos, mayor control también de la actividad de los gobernantes. Así que si podemos resumir todo esto, es el control el gran elemento que va a inspirar todos los nuevos contenidos. Pero vayamos a la primera etapa, que es la del constitucionalismo clásico del siglo XVIII, el que genera todos los contenidos que vimos en nuestro primer capítulo. Allí surgen los derechos individuales, aquellos que tienen que ver con lo que la persona es,
Por eso su vida, por eso la posibilidad de trabajar, de profesar un culto, de expresar sus ideas libremente sin censura previa, de ejercer una industria lícita, es decir, de comerciar, de hacer uso y poseer una propiedad, etcétera, etcétera. En ese marco, lo que se defiende fundamentalmente es el valor libertad. La libertad se erige como el gran valor, que precisamente iba a ser el faro que permitiría salir del antiguo régimen de la monarquía absoluta. Y la igualdad, pero como meramente igualdad ante la ley. A todos nos rige la misma ley y frente a la eventualidad de conflictos seremos juzgados por los mismos magistrados. Hasta allí llega en esta primera etapa el valor igualdad. Y por último, un modelo de Estado que es un Estado minimalista, el llamado Estado gendarme, que se ocupa solo de unas pocas cosas, muy importantes pero unas pocas. Esto es la defensa, esto es la justicia, la relación con las naciones extranjeras, las relaciones internacionales, la educación y no mucho más, porque lo que se quería era un Estado lo más pequeño posible para que no se repitiese lo que había ocurrido en el pasado, ese Estado monstruoso, absoluto, que nos comía todas las posibilidades de crecimiento. Pues bien, la segunda etapa es una reacción precisamente frente a los abusos de la primera. El dejar hacer, dejar pasar, dio como una característica básica de lo que se llamó el industrialismo, que se desarrolla durante gran parte del siglo XIX con el crecimiento de la producción de artículos de diferentes características, pero sobre todo la eclosión de las hilanderías, por ejemplo. En ese marco, la relación entre asalariados y patrones se da en características de absoluta servilidad, de dominio sin piedad de los primeros, los patrones, los dueños de los establecimientos, por sobre los asalariados, que son tratados con crudeza y a los que no se les reconoce ningún tipo de protección. Por ello, el trabajo infantil es uno de los rasgos más salientes. En ese sentido, y en la medida en que pensamos en gran parte en Inglaterra, que fue el primer gran país que se desarrolla en el industrialismo, con una economía que va a revolucionar todos los aspectos de la vida en relación a lo que ocurría muy poco antes. Allí, un extraordinario escritor como David Copperfield escribe un libro en el que se refiere a la vida de un muchachito, un niño, que se ve sometido a David Copperfield es el niño, Charles Dickens es el escritor, se ve sometido a el rigor absolutamente espantoso e inhumano que lo somete el sistema. Por empezar, es un niño de muy pocos años, de 5 o 6 años. Se los utiliza porque en los dedos pequeños era el mejor modo de poder coser en las máquinas donde tenían que poner esos deditos para poder llevar a cabo la operación de tejido. Pero ¿qué ocurría? Eso lo sometía a horribles accidentes de trabajo porque la falta total de precauciones hacía que esos niños sufrieran esos accidentes y que quedaran de por vida inútiles para el trabajo. Es decir, que tampoco existía la protección por accidentes de trabajo ni la jornada limitada. Entonces surge la segunda categoría de derechos, aquellos que tienen que ver con los que las personas hacemos, fundamentalmente en la esfera laboral, es decir, cómo es nuestro desempeño en esa esfera. Y lo que claramente queda de manifiesto es que es necesario que la mayor parte del contenido de los contratos que van a relacionar a los patrones con los asalariados tiene que estar contemplado desde el mismo derecho. Por eso aparece el derecho del trabajo, el derecho de la previsión social. Todas esas ramas que tienen que ver precisamente con
poner coto a esa deshumanización a que había llevado una libertad desenfrenada y sin ninguna protección. Es decir, todo se va transformando. Se prohíbe el trabajo infantil, hay un límite a la jornada laboral, se reconoce el sábado inglés, es decir, que un día por semana al menos se debe descansar, se protege a la mujer embarazada a través de diferentes modalidades y, asimismo, se reconoce el trabajo para las personas hasta una cierta edad. Más allá de ella va a ser el derecho previsional el que va a proveer el mecanismo para que esas personas que aportaron a cajas jubilatorias tengan luego una jubilación digna para poder pasar con tranquilidad los últimos años de su vida ya retirados del trabajo. Y en lo que refiere al modelo de Estado, bueno, es un Estado ya de dimensiones muy importantes, el llamado Estado de Bienestar. ¿Y por qué llamado de bienestar? Porque parte de la base de que desde la cuna hasta la tumba todos los individuos merecen de esa protección, merecen de lo que se conoce como vida digna, es decir, un mínimo que les permita de ese modo una igualdad de oportunidades. He acá el nuevo valor, una visión de la igualdad que ya no es solo la fase de la igualdad ante la ley que vimos antes, sino una igualdad que permitiera que esas oportunidades sean posibles para todos, porque de lo contrario, si no se posee ese mínimo denominador común, algunos van a poder acceder a condiciones de vida digna, trabajo digno y demás, mientras que otros necesariamente van a quedar relegados, pues desprovistos de toda protección, sin amparo, sin posibilidad de tener un mínimo en materia de vivienda, en materia de educación, en materia de salud, en materia de alimentación. ¿Cómo es posible pensar que iban a lograr también un resultado que los llevara a poder tener un proyecto de vida positivo? Y es en esa época también que aparecen otros contenidos, aparecen otra visión de las garantías individuales, es decir, la posibilidad de todos los individuos que frente a una situación en la cual de algún modo se agravie sus derechos, ya sea a través de una limitación, ya sea a través de algún modo de transformación, ya sea en la supresión lisa y llana, contasen de manera veloz y expedita, como dice nuestra Constitución, con una herramienta procesal que les permitiese acceder a la justicia y que el juez también velozmente restableciera esa situación si efectivamente comprueba que lo que le solicita el demandante es real, y de ese modo que esta persona pudiese continuar en el ejercicio pacífico del derecho afectado del cual él es titular. En nuestro sistema constitucional, esta herramienta se la conoce con el nombre del amparo, y con la reforma del 94, el amparo aparece en el artículo 43 bajo distintas modalidades de garantía. En el primer párrafo es el denominado amparo individual, que apunta a la protección de los derechos individuales, valga la redundancia, y también de los derechos sociales. Y luego, en el segundo párrafo, el amparo colectivo, porque va a proteger a la generación de derechos que vamos a ver enseguida, que son los de tercera generación, y que por lo tanto, en la herramienta procesal, tiene que tener características distintas de la que apunta a la protección de las otras dos generaciones de derechos, ya que si no tiene esos aditamentos, se transforma en una expresión de deseos la protección, pero no en una realidad. En esa época aparecen también las asociaciones intermedias,
empezando por los partidos políticos. Cabe recordar que en la primera época del constitucionalismo los partidos políticos eran vistos como un enemigo del sistema, porque la misma denominación partido, que tanto en inglés como en francés es un sinónimo de parte, para quienes pensaban estas cuestiones en esa época, significaba derechos para una parte en detrimento o en oposición al todo, y eso era intolerable. Pero con el tiempo se vio que si bien los partidos políticos, como dijo el gran Alexis de Tocqueville, son un mal, pero son un mal necesario, porque no se conoce otra modalidad capaz de lograr una función de intermediación para el acceso al poder y para la enseñanza y el conocimiento del derecho constitucional y la protección en cuanto a las modalidades de su ejercicio, y además la elaboración de programas para sustituir a través de nuevos dirigentes y de ideas aquellos que están en el gobierno. Es decir, posibilitar otro elemento importante del Estado de Derecho, que es la alternancia en el ejercicio del poder, que no sean siempre los mismos los que se eternicen en el ejercicio de las funciones gubernamentales, porque eso también es muy negativo. Así que acá vemos el segundo subsistema que se suma al otro, ¿no es cierto? Pasemos entonces a la tercera etapa, que yo denomino nuevo constitucionalismo, y que se ve caracterizada por la aparición de una categoría novedosa de derechos, los derechos de incidencia colectiva. El nombre ya lo dice todo, es decir, son derechos de los cuales no son titulares personas en particular, como los individuales y los sociales, sino que son derechos que comprenden a colectivos numerosísimos y que muchas veces el número es imposible de contabilizar, por el tipo de bienes jurídicos que te protegen. Fundamentalmente, una de esas especies, la primera que aparece, es la protección del ambiente, del derecho a un ambiente sano, y la otra, los derechos de los consumidores y usuarios. Estas dos categorías las encontramos en nuestros artículos 41 y 42, que también son el producto de la reforma de 1994. En los derechos de incidencia colectiva aparece una visión que tiene que ver con la protección del entorno en el cual transcurre la vida humana, de manera que éste sea tuitivo, de que posibilite la subsistencia del hombre en el planeta, y que para ello se deben proteger los ecosistemas, se debe luchar contra el calentamiento global de lo que tanto se habla, se debe luchar por modalidades de consumo diferentes, una relación diferente con los recursos, que queda claramente establecido que estos recursos no son infinitos y que por lo tanto, para cuidarlos, de modo de asegurar la subsistencia para las generaciones futuras, surge de esa misma construcción un nuevo modelo de desarrollo, el desarrollo sustentable, que en nuestra Constitución, en ese artículo 41 o cláusula ambiental de la Constitución, lo denomina desarrollo humano, de manera, dice, que las actividades productivas satisfagan las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las futuras generaciones. Es decir, un desarrollo en el cual la planificación de las actividades debe tener en cuenta no solo el aspecto económico, el beneficio, sino también el relacionado con la calidad de vida, la protección ambiental y, por supuesto, sus repercusiones en el ámbito social, en lo societal. Este fenómeno tan interesante también lleva al nacimiento de la denominada sociedad civil, es decir, la fuerza de la sociedad para empoderarse, que es un verbo nuevo, que es tomado en gran parte del inglés, traducción casi literal, pero que hoy se lo conoce, es decir, darle las herramientas a las personas para que sean ellas
las que sean capaces en gran medida de participar en la toma de decisiones y de ese modo poder proteger el ambiente para ellos y para el futuro. Y con algunos derechos que son garantías y que se suman a este modelo de gobernabilidad, si quieren, para la sustentabilidad, como es el derecho de libre acceso a la información. Porque si lo que demanda este nuevo aditamento del desarrollo sustentable, la protección de derechos de incidencia colectiva, es la participación de los habitantes en los procesos de toma de decisión, para poder hacerlo uno tiene que estar informado, como se decía en el Cabildo de Mayo, ¿no? El pueblo quiere saber de qué se trata. Porque si no sabe de qué se trata, esa participación va a ser estéril, va a ser inconducente, no va a servir. Y la otra categoría son los derechos de los consumidores y usuarios, es decir, frente al fenómeno del mercado, de la globalización. Lo que se trata es de evitar los monopolios, lo que se trata es de lograr una competencia leal y para ello se le da una cantidad de potestades a quienes consumimos y a quienes usamos. Consumimos productos y usamos servicios públicos. Y de este modo, sucintamente, hemos hablado de la dogmática constitucional. Muchas gracias. En este último capítulo nos ocuparemos de la Constitución, pero la de la Nación Argentina, la nuestra, la que se sanciona en 1853, luego de la caída del régimen de Rosas, y que se inspira fundamentalmente en la obra de Juan Bautista Alberdi, el gran tucumano, hombre de absoluto raigambre en el pensamiento liberal, que venía ya del grupo del Salón de Mayo, junto a otros grandes personajes como Gorostiaga, como Sastre, entre otros, y que, caído el régimen de Rosas, se pone rápidamente en 1852 a escribir su gran obra, Las bases y puntos de partida para la organización política de la nación argentina. Allí sienta lo que serán los fundamentos de la mayoría de las cláusulas de nuestra Constitución Nacional y lo hace a una velocidad notable. Era un gran intelectual que logró un reconocimiento internacional, era además polifacético, no solo un jurista y político notable, gran orador, sino también un artista. Él dejó una obra musical sumamente interesante. En 1853, con la sanción de la Constitución, ya su preámbulo pone de manifiesto los grandes objetivos, el de constituir la Unión Nacional, lograr el bienestar general, consolidar la paz interior y como objetivo de tipo institucional solamente uno, afianzar la justicia. Estaba clarísimo para el constituyente que la Argentina no había tenido hasta ese entonces un poder judicial independiente y dicho sea de paso, en el futuro también tendría una enorme dificultad en construirlo. Hasta el día de hoy, como hemos visto, es una de las asignaturas pendientes y que anda a los tumbos. Nuestra Constitución, como toda constitución del constitucionalismo, tiene dos partes: la parte dogmática de derechos, declaraciones y principios, y la parte orgánica o constitución del poder, como así la llamaba Germán Vidal Campos. Recordemos que la primera la llamaba la Constitución de la Libertad. La parte orgánica se funda, tiene como principal fuente la Constitución de los Estados Unidos de 1857, Constitución de Filadelfia, que hemos mencionado en muchas oportunidades. Es así como organiza un poder en la estructura gubernamental nacional, la forma de gobierno presidencialista, y en la organización en el territorio, el federalismo. Presidencialismo y federalismo aparecen como los dos grandes elementos que van a estructurar un poder que tiene que ser limitado, tiene que a su vez dar participación a las provincias, que son el equivalente de los estados para el derecho constitucional de los Estados Unidos,
y que conforman un Estado único en el que conviven dos centros políticos de poder, es decir, dos centros que tienen como grandes características el darse sus normas constituyentes, sus propias leyes generales y abstractas, y además eligen a sus autoridades conforme a los procedimientos que ellos también establecen a través de la ley. Esos dos órdenes de gobierno son la nación, que es el orden soberano, como lo establece el artículo 31 de la Constitución, en el que se establecen la jerarquía de las normas nacionales y donde a la cabeza aparece la Constitución y los tratados con las potencias extranjeras. Las leyes que se dicten en sus consecuencias van a aparecer después. Si bien en el artículo 31 empieza por la Constitución, luego por las leyes y luego por los tratados, con la reforma del 94, el artículo 75, inciso 22, establece la prevalencia de los tratados internacionales sobre las leyes nacionales y además les da jerarquía constitucional a un grupo de tratados de derechos humanos y dos declaraciones universales, la Declaración Americana y la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, además de otras 9 convenciones a las que con el tiempo se le agregaron 3 más, siguiendo con el procedimiento que contempla nuestra Constitución para lograr esa jerarquización, todo ello como producto de la reforma del 94. En el sistema federal, las provincias son autónomas, es decir, tienen esas 3 capacidades de darse su propia constitución, de gobernarse por sus propias autoridades, que son elegidas conforme a los procedimientos que ellas mismas establecen, pero tienen un orden superior que es el orden nacional, lo que no ocurre con la nación. A su vez, dentro de nuestro sistema federal se da una distribución de competencias en la que, según nuestro artículo 121, las provincias conservan todo el poder que ellas no han delegado a la nación. Es decir, que en realidad ellas entonces poseen el poder general, una competencia general. La nación va a recibir una competencia particular, que es aquella que ha sido expresamente delegada por las provincias a su favor. Ahora bien, hay que tener en cuenta y agregar el principio de supremacía. Si bien el nivel nacional es de sección, sin embargo es supremo, prevalece por sobre todo el ordenamiento provincial. Y por lo tanto, al prevalecer el ordenamiento nacional, es cierto que la competencia general es provincial, pero cuidado que en caso de situaciones donde hay poderes concurrentes, va a prevalecer la decisión nacional por sobre la decisión provincial. Esto es la teoría. No podemos desconocer que en la práctica el enorme fortalecimiento del poder nacional a través de una cantidad de comportamientos y de situaciones que dispararon una concentración enorme del poder en manos de la nación, y yo les diría más, sobre todo en un poder en particular, el presidente de la nación ha borrado en gran medida el perfil del sistema pergeniado por los convencionales en 1853. Además de la distribución de competencias, es importante tener en cuenta dentro de nuestro federalismo el principio de participación, es decir, las provincias participan a través de diversos mecanismos en las decisiones nacionales. El principal es su representación en el Senado. A nivel federal, el poder legislativo está integrado por un Congreso compuesto por 2 cámaras. Una Cámara de Diputados,
que está integrada por diputados que representan a todas las provincias de manera proporcional a la población, y una Cámara de Senadores que tiene un número fijo de representantes igual por cada una de las provincias, en el cual están representadas todas ellas y que tiene un número de 72 miembros. Este principio de participación ha sido pensado como precisamente un elemento importante de control del nivel nacional. Sin embargo, no es lo que ha ocurrido, y es muy importante tenerlo en cuenta, y de ese modo no ha servido como un mecanismo apto para reequilibrar nuestro presidencialismo tan anómalo, en el que el orden nacional termina triunfando de tal modo que muchas veces nos preguntamos si más allá de la letra constitucional vivimos realmente en un sistema de corte federal. Veamos entonces ahora la forma de gobierno. La forma de gobierno es presidencialista. El presidencialismo es el sistema que tiene determinadas características que lo diferencian de la otra forma de gobierno de la democracia, que es el parlamentarismo. En el presidencialismo, el poder ejecutivo está ocupado por una sola persona, que, según nuestra Constitución, en el artículo 87, lleva el título de presidente de la Nación Argentina. Esa es una característica que lo diferencia del parlamentarismo, donde el poder ejecutivo es colegiado. Es decir, tiene por un lado el Consejo de Ministros con el jefe de gabinete, o mejor dicho, el primer ministro, que es quien es a su vez el jefe de gobierno, y por otro lado al jefe de Estado, que es un órgano separado, es un órgano más simbólico que de poder efectivo, y que pueden existir parlamentarismos de tipo monárquico, como el caso de Gran Bretaña, que es el modelo clásico de parlamentarismo, o republicano, como son los casos, por ejemplo, de Alemania o de Italia. Como hemos visto, en el presidencialismo, la jefatura de Estado y la jefatura de gobierno se superponen en la cabeza del presidente porque es el único ocupante del poder ejecutivo, a diferencia de lo que vimos que ocurre en el parlamentarismo. La elección del presidente en un sistema presidencialista como el nuestro se hace por sufragio universal y directo, del mismo modo que los legisladores, tanto los senadores como los diputados. En el parlamentarismo, en cambio, el sistema es mucho más complejo y requiere de diversos pasos, y la única elección general y directa es de los miembros del Parlamento. Pero dejamos la explicación pormenorizada de este aspecto del parlamentarismo, ya que lo que nos interesa es observar cómo se presenta la forma de gobierno en nuestro sistema. A su vez, nuestro sistema tiene una rareza. La presencia de ministros lo alejan del modelo que tomó de los Estados Unidos, donde no hay ministros, son meros asistentes o secretarios del presidente de la nación, dado que al existir un único ocupante del Poder Ejecutivo, no tenía sentido que la Constitución se ocupase de quienes en definitiva iban a ser aquellos asistentes secretarios que él designaría libremente. En el sistema argentino ha habido evidentemente una tentación de incorporar elementos parlamentarios. Hablar de ministros, de ello se trata. Inclusive se les da a los ministros la capacidad de refrendar los actos del presidente para que sean válidos. Tienen responsabilidad política, pueden ser requeridos a dar informes ante las cámaras del Congreso, lo que acerca a las características también de un parlamentarismo. Es decir, es una suerte de moción de censura moderada o frenada, porque no puede llevar a la remoción. Si bien es cierto, y vamos a ver que la reforma del 94 incorpora una moción de censura con posibilidad de remoción. En el presidencialismo, a su vez, el periodo del mandato de los miembros de los poderes políticos, ejecutivo y legislativo, es rígido. Dura 4 años para el presidente y los diputados y 6 años para los senadores.
solamente el juicio político o impeachment, como también se lo conoce por su antecedente, que es del derecho sajón, puede derribar a un presidente o a sus ministros o también a los miembros de la Corte Suprema antes de que termine su mandato. Pero ello se da no por cuestiones políticas, a pesar del nombre juicio político, sino estrictamente por otros motivos como son el mal desempeño o la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones. Nuestro sistema presidencialista le da al presidente muchísimas atribuciones que superan también las del modelo de Estados Unidos. La razón de ser también reposa en el pensamiento de Alberdi. Alberdi señala que en nuestro país, que sale de la anarquía, requiere de un presidente que tenga muchos poderes entre sus manos para poder terminar precisamente contra ese mal que se batía sobre la Argentina, que era el desorden, la falta de continuidad institucional, la situación además de violencia, y para ello tenía que haber como una suerte de monarca republicano, si se me permite la acepción. Por ello, nuestro presidente tiene facultades que no tiene el presidente de los Estados Unidos. Por ejemplo, puede vetar total y parcialmente las leyes, cuando allá solo lo puede hacer totalmente y no parcialmente. Tiene a su vez la capacidad de dictar decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados y decretos de promulgación parcial de leyes, si bien en circunstancias excepcionales y tal como lo desarrolló la reforma del 94, es una facultad muy grande que tampoco su homónimo del norte la posee, como tampoco posee la facultad de reglamentar leyes. La reglamentación de leyes en Estados Unidos también la lleva a cabo el Congreso, porque allí, en la Convención Constituyente, cuando se discutió este punto, se temió que a partir de la reglamentación se pudieran llevar a grandes abusos y que en definitiva muchas normas reglamentarias no fueran solamente de aplicación de normas o de mera formalidad procesalista, que se convirtiesen en cambio en un gran poder para hacer normas sustantivas en los hechos. Hay otras situaciones que ya desde el mismo modelo constitucional, el constituyente le ha dado concesiones al presidente que no las tiene en el modelo en la cual se basó. Pero lo importante es lo que ocurrió en los hechos, la constitución sociológica de la que hablamos cuando nos referimos precisamente a las clasificaciones de las constituciones. En los hechos, en la Argentina como en la mayoría de los países de Latinoamérica, el modelo presidencialista ha llevado a un sistema en el que el presidente de la nación, el poder ejecutivo, se transforma en un primus inter pares, es decir, en el más poderoso de los tres órganos del Estado, alterando seriamente, hasta muchas veces minando, el principio de separación de poderes. Se produce un gran desequilibrio. El presidente incorpora de hecho facultades de los otros poderes, ya sea a partir de instituciones de excepción, como la capacidad de dictar leyes a través de decretos, de manera regular, a pesar de que la Constitución como principio general se lo prohíbe, ya sea a partir de determinadas prácticas, como por ejemplo el modo como ha recibido una administración excesiva hoy de más del 80% de los recursos monetarios impositivos con los que se desarrolla la labor del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales y municipales. Ello genera esa suerte de régimen que de hecho, lejos de estar moldeado por una presidencia federal, se transforma en un hiperpresidencialismo dentro de una suerte de unitarismo de hecho que solo en las formas es federal, pero que en los hechos nos acerca mucho más a un régimen unitario. La reforma del 94 efectuó una cantidad de incorporaciones y modificaciones a nuestra Constitución
que hoy tiene 129 artículos y que se plasmó en alrededor de 60 nuevas normas. Las principales modificaciones fueron aquellas destinadas a atenuar el presidencialismo, porque efectivamente se tomaba conciencia de que había que poner coto a esta situación. Se lo hizo a través de una nueva figura, el jefe de gabinete de ministros, la reglamentación de las facultades legislativas del presidente, a las que ya hicimos referencia, la creación del Consejo de la Magistratura, la creación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Buenos Aires se iba a constituir también en un nivel de gobierno, al igual que la nación, las provincias y los municipios, la jerarquización de tratados de derechos humanos, como vimos, de carácter constitucional, la modificación del régimen constitucional de los tratados, dándole a estos una prevalencia por sobre las leyes comunes, nacionales, un programa de refederalización del país, que lamentablemente no se ha podido plasmar todavía, tanto desde lo impositivo como desde facultades mayores que se les conceden a las provincias para celebrar tratados, entre otras facultades, y, como vimos en la parte dogmática, la incorporación de un capítulo denominado Nuevos Derechos y Garantías, donde vamos a encontrar a la cláusula de defensa de la democracia en el artículo 36, luego la constitucionalización del sufragio universal, obligatorio y universal, obligatorio y público, la constitucionalización de los partidos políticos, la iniciativa popular de leyes y la consulta popular vinculante y no vinculante, que son gérmenes de democracia directa, para luego incorporar a los derechos de incidencia colectiva, ambiente y consumidores y usuarios, y en el artículo 43 la constitucionalización de las garantías a partir de un modelo que es el amparo individual, que está en el primer párrafo y que luego se replica como paraguas para desarrollar el amparo colectivo, el habeas corpus y el habeas data. Ese programa constitucional, que el año pasado cumplió 25 años, solo se cumple muy parcialmente. Por eso, cuando se habla de modificar la Constitución, lo primero que respondo es: primero cumplamos lo que ya tenemos y que no hace tanto se sancionó, y luego pensemos, una vez que se ponga en marcha, si es necesario modificar o no, de conformidad con lo que se produzca en esa marcha. Pero si todavía no hubo marcha, ¿para qué volver a tocar la Constitución? Con estas palabras concluimos nuestro breve curso, nuestra breve introducción a la Constitución argentina. Espero que haya sido provechosa y que podamos encontrarnos en otra oportunidad desde la imagen en vuestras escuelas. Muchísimas gracias. Hola Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Andás? A la distancia nos estamos saludando, Daniel. ¿Qué tal, Orlando? Ambos en provincia de Buenos Aires, pero a más de 600 kilómetros. Lo que pasa es que la tecnología nos acerca, Orlando. Así es, la maravilla de la tecnología. Y bueno, mediante esta tecnología hemos hecho este curso introductorio al estudio de la Constitución, Daniel. Le estamos dando fin. Y bueno, este diálogo, valga la redundancia, este diálogo final que vamos a tener es a modo de mensaje para todos los que quieran utilizar esta herramienta educativa, y especialmente los jóvenes, ¿no? Que allí lo vamos a ofrecer especialmente. Daniel, bueno, en esa línea quería preguntarte, vos, un gran estudioso de Alberdi, ¿por qué considerás que Alberdi, que trató de implantarnos un ADN, un sello, una impronta con libertario a la Constitución que él sembró, ¿por qué crees que ese ADN se fue perdiendo a lo largo de los años, que no pudo hacer raíz suficiente? No olvidemos que el ADN original
de lo que fue la colonia argentina y que luego se trasladó por lo menos a todas las primeras décadas posteriores a la independencia, fue el ADN de un sistema absolutista, en donde el poder estaba concentrado en una sola persona, donde por lo tanto no había separación de poderes tal como explicamos en el curso, y que de ese modo no había espacio tampoco para los derechos de las personas que eran meros súbditos. Entonces, eso se trasladó, no se supera de un día para el otro. En realidad, el germen de un sistema constitucional aparece cuando Mariano Moreno, a principios del siglo XIX, traduce el contrato social de Rousseau. Y esa fue la gran chispa que poco a poco echó a rodar, que con gran fuerza toma Juan Bautista Alberdi, que va a nada menos que escribir después de Caseros los bases y puntos de partida para la organización de la nación argentina, que va a ser la gran fuente de la futura constitución de la nación. Ahora, a lo que voy es que ese nuevo ADN no se injerta de un día para el otro, y en nuestro sistema ha vivido como un péndulo que fue perfecto durante los 53 años de golpes de Estado. Se pasaba del ADN autoritario de las botas al ADN democrático alberdiano de los votos, pero luego en democracia vemos que la tentación autoritaria está a la vuelta de la esquina y que el cumplimiento de la Constitución se hace muy dificultoso, porque el gobernante, particularmente el Poder Ejecutivo, que es el más fuerte en nuestro sistema, piensa que la Constitución se cumple, se aplica cuando a él le sirve, si no pasa por encima de la Constitución. Considerando esto que estás diciendo, ¿entendés que la aplicación reiterada de los decretos de necesidad de urgencia, que desde la democracia siempre se utilizaron, desde 1983 con gran asiduidad, es de alguna manera un resabio corporativista y autoritario de aquella época colonial, digámoslo, o pre-Alberdi? Mira, es un resabio autoritario, no hay duda, porque se pasa por encima del poder legislativo. El Ejecutivo legisla por decisión espontánea y de ese modo desarrolla aspectos fundamentales de las normas que rigen a un Estado. Y eso a pesar de que con la constitucionalización de estos instrumentos en la reforma del 94 se estableció como principio general que le están prohibidos al presidente. Solo en circunstancias excepcionales que impiden el funcionamiento del Congreso, entonces sí puede hacerlo. Pero esto es algo que puede ocurrir en muy pocas oportunidades. Sí lo fue en marzo, posterior a la declaración de la pandemia por la OMS y con los desastres que veíamos en Europa. Allí fue cierto, no estaba reunido el Congreso, se precisaba una rápida decisión y así se dictó el decreto de necesidad de urgencia. Pero luego ya esto no ocurre más. Sin embargo, el presidente sigue machacando, legislando por decreto. Bueno, esta utilización reiterada de los decretos, y especialmente en pandemia, ¿no crees que es un gobierno, el actual, el que tenemos, el del doctor Fernández, que es un gobierno que se encuentra, por decirlo de alguna manera, incómodo con esta Constitución? Bueno, en realidad... Es decir, ejerce el poder de una manera incómoda porque tiene una Constitución que no refleja el modo de pensar del gobierno. Lamentablemente no está tan incómodo porque se desentiende de la Constitución con gran facilidad. Así que creo que va más allá del confort. Va de la mano con una persona que entiende el poder con el sentido de hegemonía, de concentrar todo el poder en sus manos. Por eso dicta decisiones, DNUs fundamentalmente, que violan la separación de poderes, tanto el poder legislativo como el poder judicial, ambos. Sí. Cuando digo incómodo, Daniel, me refiero a que le resulta el ejercicio del poder, le resulta un tanto difícil, valga la redundancia, ejercerlo con una Constitución que no le place, que no le es cómoda a su traje, ¿no? A su modo de ver la vida, de organizar la sociedad.
A eso me refiero. Aunque de alguna manera me está respondiendo que no le importa, como que avasallan más allá de que la Constitución les caiga bien o les caiga mal. Yo creo que esa es la pauta. No les inquieta los límites que impone la Constitución. Entienden que el poder es que ejercerlo ilimitadamente y que de esa manera se gobierna una sociedad. Claro que la sociedad que ellos conciben no es una sociedad democrática. Esto puede profundizar una grieta que ya existe, Daniel, ¿no? Y sin lugar a dudas, porque es la grieta entre lo institucional y lo contrario, que es el hecho de aquel que gobierna a partir de decretazos y que no se entiende absolutamente dentro del marco de un sistema jurídico que le es previo. Daniel, ¿considerás que la Constitución ha sido relativizada de una manera tal porque el Poder Judicial, a través de distintos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a lo largo del tiempo, dictaminó que eran constitucionales leyes que eran manifiestamente inconstitucionales? Es decir, el Poder Judicial no es cómplice de esta manera de gobernar, es como que le da la derecha a los gobiernos, cuando en vez de limitar el poder, es como que le abre la avenida de un ejercicio ilimitado. Mirá, evidentemente fallaron los controles y uno de los controles fundamentales es el de constitucionalidad que está a cargo del Poder Judicial. Ha habido muy pocas circunstancias en las cuales realmente se han puesto límites. Por el contrario, frente a decisiones abiertamente inconstitucionales, la justicia ha hecho la vista gorda, por lo menos la Corte Suprema. Muchas veces lo ha hecho de una manera implícita, es decir, sin tratar determinadas cuestiones que quedaron cajoneadas en la Corte Suprema, porque sabemos que es el único tribunal que no tiene plazo para dictar sus sentencias, y eso con gran habilidad le sirve para decidir en qué momento conviene o no conviene pronunciarse. No por casualidad, siempre que ha puesto límites a decretos de necesidad de urgencia, lo ha hecho respecto de decretos de presidentes que no estaban en ejercicio del poder. Eso demuestra, es toda una observación, ¿no es cierto? Bien. Daniel, ¿qué mensaje final le darías a los oyentes y a los alumnos en particular sobre este curso? Y yo creo que es un curso que humildemente quiere contribuir al fortalecimiento de las instituciones a través de una capacitación que desde los más jóvenes en particular, en distintos establecimientos escolares, encuentren las armas necesarias para hacer frente a aquellas decisiones que no se compadecen con lo que la Constitución dice. Y que en ese sentido para mí ha sido un gran placer dictarlo y espero que, aunque sea modestamente, se logren los objetivos planteados. Agradezco a la Fundación Libremente en tu persona, Orlando, que sos el presidente, haber pensado en mí para hacerlo. Como siempre, espero que sigamos teniendo muchos otros momentos de colaboración en pos del fortalecimiento de las instituciones argentinas y del Estado de Derecho. Muchas gracias. Y así será, Daniel. Seguiremos en contacto para seguir sembrando las ideas de la Constitución Nacional tantas veces olvidada. Daniel, te mando un gran abrazo en la distancia y ojalá nos veamos pronto.